Neverwinter. Libro 4. Prólogo. El año del héroe renacido. 1463 dr. No puedes presumir que esta criatura sea natural, en ningún sentido de la palabra, dijo la mujer Sadovar de piel oscura conocida como la cambiante al anciano. Ella es la perversión personificada. El viejo druida Erlindir arrastró los pies calzados con sandalias y le dio un gran jeramf. Personificada, te lo aseguro. La cambiante golpeó el dedo contra la sien del viejo druida y lo pasó delicadamente por debajo del ojo y en la mejilla para tocar su nariz torcida. Así que estás realmente frente a mí esta vez, cacareó Erlindir, refiriéndose al hecho de que cuando uno se dirigía a la cambiante, por lo general, en realidad estaba frente a una imagen proyectada, un fantasma, de la hechicera más difícil de alcanzar. Te dije que podías confiar en mí, Bercole, respondió ella, utilizando un apodo que le había dado cuando lo había conocido en su arboleda muchos meses antes. Si no te creyera, habría venido yo a este lugar. Él miró alrededor, a las oscuras imágenes del páramo sombrío. Su mirada deposó en el retorcido alcázar y la torre delante de él, con sus muchos chapiteles y múltiples, verosímilmente animadas gárgolas, todas mirándolo de reojo y sonriendo con avidez. Acababan de viajar a través de un pantano muy desagradable, que olía a muerte y decadencia y poblado por monstruos no muertos. Este castillo no era una gran mejora. ¿Por qué me adulas así, Erlindir?, bromeó la cambiante, y le agarró por la barbilla y dirigió su mirada hacia su rostro. Su hechizo no duraría para siempre, lo sabía, y ella no quería ninguna de las antinaturales imágenes para sacudir al druida de su estupor. Erlindir era de la vieja escuela, después de todo, un discípulo la diosa de la naturaleza Mieliki. Pero recuerda por qué estás aquí. Sí, respondió él, este gato antinatural. ¿Quieres que lo destruya, entonces? Oh, no, eso no, exclamó la cambiante. Erlindir la miró con curiosidad. Mi amigo Lord Draigo tiene la pantera, explicó la cambiante. Es un Varg, un mago de gran renombre y tremendo poder. Hizo una pausa para observar la reacción del druida, temiendo que su casi desliz pudiera dar una pista de su ardida al anciano. Había una razón por la cual Pantano estaba lleno de muertos vivientes. No hay druida, encantado o no, que estuviera tan ansioso por ayudar a un brujo. Lord Draigo teme que el amo del gato esté elaborando otras abominaciones, mintió. Me gustaría que le otorgaras afinidad con el gato, para que pueda ver a través de sus ojos cuando sea convocado a casa, y cortar sus ataduras con el plano astral y anclarlo aquí en cambio. Erlindir la miró con suspicacia. Solo por un tiempo, le aseguró ella. Destruiremos al gato cuando estemos seguros de que su amo no está pervirtiendo la naturaleza por su mala intención, y acabaremos con él, también, si es necesario. Preferiría que me lo trajerais a mí, para que yo pueda estudiar el daño que ya ha causado, dijo Erlindir. Que así sea, la hechicera convino prontamente, como quiera que las mentiras llegaron tan fácilmente a sus labios. Las puertas eran más difíciles de mantener, susurró Draigo Kik a través de su bola de cristal hacia su par, Peris Ulfvinder, un miembro de alto rango y brujo poderoso que vivía en una torre similar a la de Draigo en enclave sombrío, pero sobre el suelo de Toril. Y mi aprendiz me dijo que el paso de las sombras de vuelta a su casa no era tan fácil de realizar como él había esperado. Peris se acarició su pequeño barba negra que, a Draigo, le parecía extrañamente exagerada en los contornos de la bola de cristal. Ellos pelearon con Draus, ¿no es así? Y con Draus hiladores de hechizos, sin duda. No, en ese momento, yo no lo creo. Pero hubo muchos Drau en las entrañas de Gauntlegrim. Sí, eso es lo que he dicho. ¿Y Glorfatel?, preguntó Peris, refiriéndose a un mago elfo del grupo mercenario Cabesdan, que había desaparecido bastante inesperadamente y precipitadamente justo en Gauntlegrim antes de la importante confrontación. Ni una palabra, dijo Draigo Kik. Y añadió rápidamente, sí, es posible que Glorfatel creara algunas oleadas mágicas para impedir nuestra retirada. No sabemos que él nos traicionara. Solo la sacerdotisa enana. Peris se volvió a sentar y se pasó los dedos por su largo pelo negro. No creo que fuera Glorfatel quien dificultó los pasos de sombra, afirmó.
Draigokik negó con la cabeza. ¿No crees que haya sido trabajo de los magos Drow, tampoco, o de las sacerdotisas?, dijo Peris. El paso de las sombras fue más difícil, argumentó Draigo. Hay cambio en el aire. La plaga de conjuros fue el cambio, dijo Peris. La llegada de la sombra fue el cambio. La nueva realidad simplemente se está asentando ahora. ¿O la vieja realidad se está preparando para regresar?, preguntó Draigokik. En el otro extremo de la bola de cristal, Peris Ulfvinder solo pudo suspirar y encogerse de hombros. Era solo una teoría, después de todo, una creencia basada en lo leído por Peris, Draigokik, y algunos otros, de la oscuridad de Chelrigo, un críptico soneto encontrado en una carta escrita por el antiguo mago Chelrigo. Chelrigo afirmó que había traducido el poema a partir de las hojas de una hierba, un tomo ahora perdido, escrito casi 1000 años antes, con base en las profecías de casi 1000 años antes de eso. El mundo está lleno de profecías, advirtió Peris, pero parecía que había poca convicción en su voz. Había estado con Draigo cuando habían recuperado la carta, después de todo, y la cantidad de aflicciones y el poder de las maldiciones que habían encontrado junto con la página parecía dar a sus palabras una cierta medida de ponderación. Si vamos a tomar la palabra de Chelrigo por sí, el tomo en el que se encuentra este soneto fue escrito en Midran Nor, recordó Draigokik a Peris. Por los adivinos oscuros de la torre de Windsown. Eso no es un libro de delirios incoherentes de algún pronosticador desconocido. No, pero es un libro de mensajes crípticos, dijo Peris. Draigokik asintió con la cabeza, aceptando ese hecho desafortunado. La tesis del octavo lo denomina un estado temporal, continuó Peris. No debemos reaccionar con miedo a lo que no comprendemos plenamente. No debemos descansar mientras el mundo se prepara para cambiar a nuestro alrededor, replicó el anciano brujo. Por un estado temporal, replicó Peris. Solo si el segundo cuarteto se decodifica como una medida del tiempo y no del espacio, recordó Draigokik. El giro de la novena línea es un indicio claro, amigo mío. Hay muchas interpretaciones. Draigokik se volvió a sentar, dando golpecitos con las yemas de sus dedos marchitos juntos delante de su ceño fruncido, y sin darse cuenta miró el pergamino que yacía boca abajo en el lado de su escritorio. Las palabras del soneto bailaban ante sus ojos, y murmuró, y los enemigos que apestan al sabor particular de su Dios. ¿Y sabes de solo uno de esos favorecidos?, preguntó Peris, pero su tono sugería que él ya sabía la respuesta. Podría, admitió Draigokik. Debemos observar a esos mortales elegidos. Draigokik asentía antes de que Peris comenzara a pronunciar el recordatorio esperado. ¿Estás siendo culpado por la pérdida de la espada?, preguntó Peris. Es el fracaso de Erzgoalegni. Protestó Draigokik, un poco demasiado vehemente. Peris Ulfvinder frunció sus gruesos labios y arrugó el ceño. Ellos no estarán contentos conmigo, admitió Draigokik. Apela privadamente al príncipe Roland, aconsejó Peris, en referencia a la regla de Glomroad, una poderosa ciudad del páramo sombrío dentro de cuyos límites se situaba la propia torre de Draigokik. Él ha llegado a creer en la importancia de la oscuridad de Chelrigo. Tiene miedo. Hay mucho que perder, admitió Peris, y Draigokik se encontró con que no podía discrepar. Con el ruido en el pasillo fuera de su puerta, el viejo hechicero asintió despidiendo a su colega y dejó caer un paño de seda encima de su dispositivo de adivinación. Oyó la voz de la cambiante, ella habló con uno de sus ayudantes todavía a cierta distancia, y sabía que ella había traído al druida, como habían convenido. Con todavía unos pocos momentos de asueto para él, Draigokik cogió el pergamino y lo sostuvo ante sus ojos, asimilando el soneto, una vez más. Disfruta del juego cuando las sombras roban el día. Todo el mundo es la mitad del mundo para los que aprenden a caminar. Para deleitarse del suave hongo y desnudo rondar por el sol iluminado. No permanezcas en el lugar, pues en su sueño los dioses se quedan. Pero cuida de ser conocido, ligero de pie y suave de voz. No oses fomentar presagios para precipitar el día de separación. Una pérdida profunda, pero escasas rutas de escape. La lágrima inevitable será de, o no de, elección. Oh, sí, otra vez el tiempo errante del mundo solitario.
con reinos perdidos y tesoros más allá de la punta del dedo. Y enemigos que apestan al sabor particular de su dios. Separados y completos, a través de las esferas celestes son arrojados. Más allá del alcance del ente mágico y la nave del caminante del viento. Con fruslerías dejadas por aquellos que los dioses favorecen. ¿De cuál sabor particular de Dios gustas, Drizzt Do'Urden?, susurró. Todos los signos de la afinidad de Drizzt con la naturaleza, su estatus como vigilante, el unicornio que cabalgaba señalaban a Mielikki, una diosa de la naturaleza, pero Draigokik había oído muchos otros rumores que sugerían a Drizzt como el niño favorito de una muy diferente, y mucho más oscura diosa. De cualquier manera, el marchito viejo brujo sustentaba pequeñas dudas de que este Drow renegado se viera favorecido por algún dios. En este punto de su investigación, apenas importaba cuál. Recolocó la oscuridad de Chelrigo, boca abajo cuando escuchó la llamada en la puerta, y poco a poco se levantó y se volvió mientras invitaba a la cambiante y a su acompañante a entrar. Bienvenido, Erlindir de Mielikki, dijo amablemente, y se preguntó qué podría aprender de esta diosa, y tal vez sus sabores, en añadidura a las tareas que la cambiante ya le había convencido a él de desempeñar para Draigo. ¿Es esta su primera visita al páramo sombrío?, preguntó Draigokik. El druida asintió. Mi primer cruce a la tierra de las flores sin color, respondió. Draigokik echó un vistazo a la cambiante, que asintió con confianza para indicarle que Erlindir estaba totalmente bajo su hechizo. ¿Usted entiende la tarea?, preguntó Draigokik al druida. Para que podamos investigar más a fondo esta abominación. Parece bastante fácil, replicó Erlindir. Draigokik asintió con la cabeza y agitó su mano hacia una puerta lateral, invitando a Erlindir a abrir el camino. A medida que el druida se movió por delante de él, el viejo brujo redujo el paso al lado de la cambiante. Dejó a Erlindir entrar en la cámara de al lado antes de ellos, e incluso pidió al druida que le diera un momento y luego cerró la puerta entre ellos. ¿Él no sabe de Drizzt?, preguntó. Es de una tierra lejana, susurró la cambiante en contra. ¿No va a hacer la conexión entre la pantera y el Drow, entonces? Los cuentos de este son considerables y de gran alcance. Él no sabe de Drizzt Do'Urden. Le he preguntado directamente. Draigokik echó un vistazo a la puerta. Estaba contento y un poco decepcionado. Ciertamente, si Erlindir sabía de Drizzt Igenwyvar, esta tarea podía ser problemática. Podría reconocer la pantera y semejante conmoción bien podría derrotar al ente mágico de la cambiante. Sin embargo, la ganancia podría compensar la pérdida de sus servicios, porque Erlindir entonces podría haber ofrecido, bajo una gran presión, por supuesto, la información relativa a la posición de Drizzt con la diosa Mielikki. No podría haberme engañado en su respuesta, agregó la cambiante. Porque aún entonces, yo estaba en sus pensamientos, y una mentira habría sido revelada. Ah, bueno, suspiró Draigokik. La cambiante, que no tenía idea de la discusión tan grande que tuvo lugar entre Draigokik, Perisulfrinder, y otros varios señores neterilianos, lo miró con cierta sorpresa. El viejo brujo encontró esa mirada con una sonrisa anodina y conciliadora. Abrió la puerta y se unió a la cambiante y Erlindir en la cámara adyacente, donde, bajo un paño de seda no diferente del que cubría su bola de cristal, Genwyvar iba y venía, atrapado en una jaula mágica en miniatura. Fuera de la residencia de Draigokik, Efren Alegni observaba y esperaba. Había visto entrar a la cambiante su apariencia, por lo menos, pues uno nunca sabía cuándo uno en realidad podría estar mirando a la incansable ilusionista. Él no conocía a su acompañante humano, pero el viejo ciertamente no era sombrío, no se veía neteriliano, y no se veía para nada como en casa en el páramo sombrío. Se trataba de la pantera, Efren lo sabía. El pensamiento le atormentaba. Draigokik no le había devuelto la pantera a él, pero ese gato era tal vez la mayor herramienta de Efren en la búsqueda de su venganza contra Dalye. La cambiante le había fallado en su trato con el vigilante Drow, tratando de cambiar la pantera de la codiciada espada neteriliana, pero Efren no fracasaría. Si pudiera conseguir que el gato, él creía que podía eliminar a uno de los mayores aliados de Dalye del tablero de juego. Pero Draigokik lo había prohibido. Draigokik, el mentor de Efren, o así lo había pensado.
Las últimas palabras del brujo marchito viejo Al resonaban en su mente: muchacho idiota, solo te mantuve con vida por respeto a tu padre. Ahora que él ya no está, he terminado contigo. Vete. Ve y cázala a ella, joven tonto, para que puedas ver a tu padre de nuevo en las tierras oscuras. Efren había tratado de volver a Draigo, para remediar la precipitación entre ellos. Había sido rechazado por los sirvientes estudiantes del viejo brujo, y no en términos dudosos. Y ahora esto, y Efren sabía que la visita de la cambiante se había apresurado por los planes del viejo brujo para la pantera. Planes que no incluían a Efren. Planes que no ayudarían a la apremiante necesidad de Efren. De hecho, planes que casi seguro obstaculizarían la urgente necesidad de Efren. El retorcido joven Tiefling balanceó su brazo muerto inútilmente detrás de él, agazapado en la maleza oscura fuera de la residencia de Draigo Kik durante gran parte del día. Haciendo muecas. Juegas juegos peligrosos, viejo brujo, dijo la cambiante más tarde esa noche, cuando estaba cobrando sus monedas de Draigo Kik. No, si has hecho tu investigación y encantamientos correctamente. No si esta criatura Erlindir es la mitad del druida que tú pretendes que es. Él es verdaderamente poderoso. Por eso me sorprende que le permitas volver a Toril vivo. ¿Voy a matar a todo mago y clérigo poderoso simplemente porque sí?, preguntó Draigo Kik. Él sabe mucho ahora, advirtió la cambiante. Me aseguraste que él no sabía de Drizzt Do'Urden y no estaba cerca de él en las vastas tierras de Faerun. Cierto, pero si alberga alguna sospecha, no es posible que ponga entes mágicos similares en sí mismo como lo hizo en ti, para que puedas ver el mundo a través de los ojos de la pantera. La mano de Draigo Kik se congeló en su lugar a medio camino de la estantería donde guardaba el coñac Argluna. Se volvió hacia su invitada. «Debo pedir mi dinero de vuelta». La cambiante se echó a reír con ligereza y negó con la cabeza. «Entonces, ¿por qué sugerirías tal cosa?», exigió Draigo Kik. Él dejó que eso flotara en el aire mientras su sonrisa se volvía afectada. Cogió la botella y sirvió un par de copas, poniendo una abajo en la alacena y tomando un sorbo de la otra. «¿Por qué? ¿Lo complicas, señora?», preguntó al fin. «Estás tratando de atisbar motivos de mí. Admites que tus tácticas provocarían mi curiosidad, ¿no?». «¿Por qué?». «Tengo interés en Lady Dahlia y sus compañeros, por supuesto. Han traído una gran aflicción a mí, y sería negligente si no lo resarciera». «Efren vino a mí», dijo. «Buscando la pantera». Ella asintió, y Draigo Kik observó que ella sostenía el aguardiente que había servido para ella, aunque él no se lo había entregado y ella no se había acercado a conseguirlo, o por lo menos, no había parecido que viniera y lo consiguiera. «Sé que Efren desea desesperadamente que esta criatura Dahlia muera». «Más fuerza para él, entonces», respondió Draigo Kik con exuberancia. Pero la cambiante no iba a aceptar su emoción fingida, mientras se ponía de pie sacudiendo la cabeza. «Sí, ella es su madre», respondió Draigo Kik a su pregunta no formulada. «A partir de los ijares de Erzgoalecni». Dahlia lo arrojó desde un acantilado inmediatamente después de su nacimiento, la vehemente elfa. «Es una lástima que la caída no mostrara misericordia y lo matara, pero él aterrizó entre algunos pinos. Los árboles truncaron su caída y fracturaron la columna vertebral, pero por desgracia, él no sucumbió a la muerte». «¿Sus heridas?». «Sí, Efren fue, y sigue estando, bastante roto», explicó el brujo. «Pero Erzgoalecni no lo dejó ir. No físicamente, y ni siquiera emocionalmente, durante muchos años, hasta que quedó claro que poco sería Efren. Retorcido. Enfermo. Y en ese momento. Era un aprendiz, un brujo joven y prometedor bajo la atenta mirada del gran Draigo Kik, razonó la cambiante. Y más que eso, se convirtió en tu garrote para desmoronar la tenaz voluntad del siempre problemático Erzgoalecni. Llegó a ser valioso para ti. «Es un mundo difícil», lamentó Draigo Kik. «Hay que encontrar todas las herramientas que uno pueda para navegar correctamente los mares turbulentos». Levantó su copa en un brindis y bebió otro trago. La cambiante hizo lo mismo. «¿Y qué herramientas buscas ahora, a través de la pantera?», preguntó ella.
Draigokik encogió de hombros como si no fuera importante. ¿Qué tan bien conoces a Erlindir ahora? Era el turno de la cambiante a encogerse de hombros. Él te dará la bienvenida a su huerto. Ella asintió con la cabeza. Él es un discípulo de Mieliki, comentó Draigokik. ¿Conoces su categoría? Es un druida poderoso, aunque su mente se ha desgastado con el tiempo. ¿Pero se ve favorecido por la diosa?, preguntó Draigokik, con más insistencia de lo que había previsto, tal como la respuesta de la cambiante tensándose. Su expresión de creciente preocupación le informó. ¿Puede alguno que no lo haya sido, ser privilegiado con poderes? Más que eso, presionó Draigokik. ¿Me estás preguntando si Erlindir tiene el favor especial de Mieliki? Elegido. El brujo viejo no pestañeó. La cambiante se rió de él. Si lo fuera, ¿crees que habría intentado nunca tal engaño con él? Me consideras una loca, viejo brujo. Draigokik se sacudió las preguntas tontas y tomó un sorbo, reprendiéndose a sí mismo en silencio por tanto entusiasmo en perseguir una idea tan descabellada. Estaba fuera de su juego, se dio cuenta. La intensidad de sus conversaciones con Perisulfrinder estaban afectándole. ¿Erlindir sabría de otros que pudieran estar favorecidos por su diosa?, preguntó. La cabeza de su orden, probablemente. No vos tal vez, dijo el brujo. Busco a los favorecidos, a los que se conoce como elegidos, punto. Por Mieliki. Por todos los dioses. Cualquier información que puedas reunir para mí en este asunto será bien recibida y recompensada generosamente. Se trasladó a servirse otra copa cuando la cambiante preguntó con gran escepticismo y gran intriga. ¿Drist Dourden? Draigokik encogió de hombros. ¿Quién sabe? Erlindir, tal vez, respondió la cambiante. Apuró su copa y comenzó a alejarse, deteniéndose solo para echar un vistazo a la habitación donde el cautivo Genwibar paseaba. Disfruta de tu tiempo en Toril, remarcó ella. Disfruta. Draigokik murmuró en voz baja mientras ella iba. No era un consejo que tomara a menudo. Draigokik. El mentor de Efren, o así lo había pensado. Las últimas palabras del brujo marchito viejo Al resonaban en su mente. Muchacho idiota, solo te mantuve con vida por respeto a tu padre. Ahora que él ya no está, he terminado contigo. Vete. Ve y cázala a ella, joven tonto, para que puedas ver a tu padre de nuevo en las tierras oscuras. Efren había tratado de volver a Draigo, para remediar la precipitación entre ellos. Había sido rechazado por los sirvientes estudiantes del viejo brujo, y no en términos dudosos. Y ahora esto, y Efren sabía que la visita de la cambiante se había apresurado por los planes del viejo brujo para la pantera. Planes que no incluían a Efren. Planes que no ayudarían a la apremiante necesidad de Efren. De hecho, planes que casi seguro obstaculizarían la urgente necesidad de Efren. El retorcido joven Tiefling balanceó su brazo muerto inútilmente detrás de él, agazapado en la maleza oscura fuera de la residencia de Draigokik durante gran parte del día. Haciendo muecas. Juegas juegos peligrosos, viejo brujo, dijo la cambiante más tarde esa noche, cuando estaba cobrando sus monedas de Draigokik. No, si has hecho tu investigación y encantamientos correctamente. No si esta criatura Erlindir es la mitad del druida que tú pretendes que es. Él es verdaderamente poderoso. Por eso me sorprende que le permitas volver a Toril vivo. ¿Voy a matar a todo mago y clérigo poderoso simplemente porque sí?, preguntó Draigokik. Él sabe mucho ahora, advirtió la cambiante. Me aseguraste que él no sabía de Drist Dourden y no estaba cerca de él en las vastas tierras de Faerun. Cierto, pero si alberga alguna sospecha, no es posible que ponga entes mágicos similares en sí mismo como lo hizo en ti, para que puedas ver el mundo a través de los ojos de la pantera. La mano de Draigokik se congeló en su lugar a medio camino de la estantería donde guardaba el coñac Argluna. Se volvió hacia su invitada. Debo pedir mi dinero de vuelta. La cambiante se echó a reír con ligereza y negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué sugerirías tal cosa?, exigió Draigokik.
Él dejó que eso flotara en el aire mientras su sonrisa se volvía afectada. Cogió la botella y sirvió un par de copas, poniendo una abajo en la alacena y tomando un sorbo de la otra. ¿Por qué? ¿Lo complicas, señora?, preguntó al fin. ¿Estás tratando de atisbar motivos de mí? ¿Admites que tus tácticas provocarían mi curiosidad? No. ¿Por qué? Tengo interés en Lady Dahlia y sus compañeros, por supuesto. Han traído una gran aflicción a mí, y sería negligente si no lo resarciera. Efren vino a mí, dijo. Buscando la pantera. Ella asintió, y Draigokik observó que ella sostenía el aguardiente que había servido para ella, aunque él no se lo había entregado y ella no se había acercado a conseguirlo, o por lo menos, no había parecido que viniera y lo consiguiera. Sé que Efren desea desesperadamente que esta criatura Dahlia muera. Más fuerza para él, entonces, respondió Draigokik con exuberancia. Pero la cambiante no iba a aceptar su emoción fingida, mientras se ponía de pie sacudiendo la cabeza. Sí, ella es su madre, respondió Draigokik a su pregunta no formulada. A partir de los ijares de Erzgoalegni. Dahlia lo arrojó desde un acantilado inmediatamente después de su nacimiento, la vehemente elfa. Es una lástima que la caída no mostrara misericordia y lo matara, pero él aterrizó entre algunos pinos. Los árboles truncaron su caída y fracturaron la columna vertebral, pero por desgracia, él no sucumbió a la muerte. Sus heridas. Sí, Efren fue, y sigue estando, bastante roto, explicó el brujo. Pero Erzgoalegni no lo dejó ir. No físicamente, y ni siquiera emocionalmente, durante muchos años, hasta que quedó claro que poco sería Efren. Retorcido. Enfermo. Y en ese momento. Era un aprendiz, un brujo joven y prometedor bajo la atenta mirada del gran Draigokik, razonó la cambiante. Y más que eso, se convirtió en tu garrote para desmoronar la tenaz voluntad del siempre problemático Erzgoalegni. Llegó a ser valioso para ti. Es un mundo difícil, lamentó Draigokik. Hay que encontrar todas las herramientas que uno pueda para navegar correctamente los mares turbulentos. Levantó su copa en un brindis y bebió otro trago. La cambiante hizo lo mismo. ¿Y qué herramientas buscas ahora, a través de la pantera?, preguntó ella. Draigokik encogió de hombros como si no fuera importante. ¿Qué tan bien conoces a Esterlindir ahora? Era el turno de la cambiante a encogerse de hombros. Él te dará la bienvenida a su huerto. Ella asintió con la cabeza. Él es un discípulo de Mieliki, comentó Draigokik. ¿Conoces su categoría? Es un druida poderoso, aunque su mente se ha desgastado con el tiempo. ¿Pero se ve favorecido por la diosa?, preguntó Draigokik, con más insistencia de lo que había previsto, tal como la respuesta de la cambiante tensándose, su expresión de creciente preocupación le informó. ¿Puede alguno que no lo haya sido, ser privilegiado con poderes? Más que eso, presionó Draigokik. ¿Me estás preguntando si Erlindir tiene el favor especial de Mieliki? Elegido. El brujo viejo no pestañeó. La cambiante se rió de él. Si lo fuera, ¿crees que habría intentado nunca tal engaño con él? Me consideras una loca, viejo brujo. Draigokik se sacudió las preguntas tontas y tomó un sorbo, reprendiéndose a sí mismo en silencio por tanto entusiasmo en perseguir una idea tan descabellada. Estaba fuera de su juego, se dio cuenta. La intensidad de sus conversaciones con Peris Ulfrinder estaban afectándole. ¿Esterlindir sabría de otros que pudieran estar favorecidos por su diosa?, preguntó. La cabeza de su orden, probablemente. No vos tal vez, dijo el brujo. Busco a los favorecidos, a los que se conoce como elegidos, punto. Por Mieliki. Por todos los dioses. Cualquier información que puedas reunir para mí en este asunto será bien recibida y recompensada generosamente. Se trasladó a servirse otra copa cuando la cambiante preguntó con gran escepticismo y gran intriga. ¿Drist Dourden? Draigokik encogió de hombros. ¿Quién sabe? Erlindir, tal vez, respondió la cambiante. Apuró su copa y comenzó a alejarse, deteniéndose solo para echar un vistazo a la habitación donde el cautivo Genwibar paseaba.
Disfruta de tu tiempo en Toril, remarcó ella. Disfruta. Draigokit murmuró en voz baja mientras ella iba. No era un consejo que tomara a menudo. Parte 1. El hijo quebrado. Yo no creo que sea posible, pero el mundo se vuelve más gris a mi alrededor y todavía más confuso. ¿Qué tan ancha era la línea a medias entre la oscuridad y la luz la primera vez que salí de Menzoberranzan? Tan lleno de certeza en lo que era, aun cuando mi propio destino parecía tenue. Pero podría golpear el puño contra la piedra y proclamar, esta es la forma en que el mundo funciona mejor. Esto está bien y esto está mal. Con gran confianza y satisfacción interna. Y ahora viajo con Artemis Entreri. Y ahora mi amante es una mujer de... Delgada crece esa línea a medias entre la oscuridad y la luz. Lo que antes parecía una diáfana definición rápidamente se convierte en una niebla ofuscante. En la que deambulo, con una extraña sensación de desapego. Esta niebla siempre ha estado allí, por supuesto. No es el mundo el que ha cambiado, solo mi comprensión del mismo. Siempre ha habido, siempre habrá, ladrones como Stuiles el agricultor y su banda de salteadores de caminos. Por la letra de la ley, son de hecho proscritos, pero no es la escala de la inmoralidad la que hunde con mayor fuerza los pies de los señores feudales de Luscane, incluso de aguas profundas, cuyas estructuras sociales ponen a los hombres como Stuiles en una situación insostenible. Cazan en los caminos para sobrevivir, comer, encontrar una existencia precaria en los bordes de una civilización que les ha olvidado, sí, incluso les ha abandonado. Así que en la superficie, incluso el dilema parece sencillo. Sin embargo, cuando Stuiles y su banda actúan, no está atacando, asaltando, tal vez incluso matando. Meros chicos de reparto de los maestros titiriteros, al igual que las personas desesperadas que trabajan dentro de las estructuras movibles de la sociedad para alimentar a los suyos. ¿Dónde, pues está la punta de la escala moral? Y quizás lo más importante, desde mi propio punto de vista y mis propias decisiones, ¿dónde entonces podría yo seguir mejor los principios y verdades que aprecio? Voy a ser un jugador singular en una sociedad de uno. ¿Cuidar de mis necesidades personales de una manera en sintonía con lo que creo que es correcto y justo? Un ermitaño, pues, viviendo entre los árboles y los animales, similar a Montolio de Brouchet, mi hace mucho tiempo perdido mentor. Este sería el camino más fácil, pero sería suficiente para calmar una conciencia que de siempre ha declarado la comunidad por encima de uno mismo. Voy a ser un gran jugador en un estanque pequeño, ¿donde toda mi conciencia guiada se mueve enviando ondas a las orillas circundantes? Ambas opciones parecen la mejor manera de describir mi vida hasta la fecha. Creo que, a través de las últimas décadas, junto a Bruene, y con Tibledorf, Jesse, y Namfudle, donde nuestras preocupaciones eran las nuestras. Nuestras necesidades personales se situaban por encima de las de comunidades aledañas, en su mayor parte, mientras buscábamos Gauntlegrim. Debo arriesgarme a avanzar en un lago, donde mis olas se convierten en ondas, o en un océano de la sociedad, donde mis ondas bien podrían llegar a ser indistinguibles entre las mareas de las civilizaciones dominantes. ¿Dónde, me pregunto y me temo, termina la arrogancia y la realidad me arrolla? ¿Es este el peligro de llegar demasiado alto, o estoy limitado por el miedo que me sostiene demasiado bajo? Una vez más me he rodeado con poderosos compañeros, aunque unos menos alineados moralmente que mi compañía anterior y mucho menos fácilmente controlados. Con Dalia y Entreri, esta enana intrigante que se hace llamar Ambergris, y este monje de gran habilidad, Afafrenfere, tengo pocas dudas de que podamos insertarnos con fuerza en algunos de los asuntos más apremiantes de la región más amplia del norte de la Costa de la Espada. Pero no dudo del riesgo en esto. Sé quién era Artemis Entreri, todo lo que podría esperar que ahora será. Dalye, por todas esas cualidades que me intrigan, es peligrosa y perseguida por los demonios, a una escala que solo he empezado a comprender. Y ahora me encuentro aún más desequilibrado a su alrededor, por la aparición de este extraño joven Tiefling que ha puesto su mente en un tumulto peligroso. Ambergris el Omaul de los Omauls de Advar podría ser la más fácilmente confiable del grupo, y sin embargo, la primera vez que la conocí, ella era parte de una banda que había venido a matar y encarcelar a Dalye en apoyo de fuerzas oscuras de hecho. Y a Fafrenfere, bueno,
Simplemente no lo sé. Lo que sí sé con certeza, dado lo que hemos llegado a conocer de estos compañeros, es que en términos de mis obligaciones morales a las verdades que aprecio, no puedo seguirlos. En todo caso, que pueda o deba convencerlos de que me sigan es una cuestión totalmente diferente. Drizzt Do'Urden. 1 Ecos del pasado. Nubes oscuras se revolvían encima, pero de vez en cuando, la luna se abría paso a través del nublado y brillaba suavemente por la ventana de la habitación, salpicando en el suave hombro de Dalje. Se acostó en su lado, de espaldas a Drizzt. El Drow se apoyó sobre un codo y la miró a la luz de la luna. Su sueño era tranquilo ahora, su respiración rítmica y uniforme, pero poco antes de que ella se había agitado a propósito de alguna pesadilla, gritando, «no». Ella parecía estar llegando con sus manos, para coger algo tal vez o tal vez para tirar algo por contra. Drizzt no pudo descifrar los detalles, por supuesto. Le recordó que esta compañera suya era realmente desconocida para él. ¿Qué demonios acarreaba Dalje sobre esos suaves hombros? La mirada de Drizzt se elevó de ella a la ventana, y al amplio mundo más allá. ¿Qué estaba haciendo aquí, de vuelta en la ciudad de Neverwinter? ¿Ganar tiempo? Habían vuelto a Neverwinter tras un peligroso viaje a Gauntlegrim, y en ese viaje había encontrado muchas sorpresas, y un par de compañeros nuevos, enano y humano. Entreri había sobrevivido de forma inesperada, pues la espada, que él había estado convencido era la causa de su longevidad, había sido destruida. De hecho, cuando Drizzt había tirado la garra de Keren sobre el borde de la fosa del Primordial, lo había hecho con la casi certeza de que Artemis Entreri sería destruido junto con la hoja. Y, sin embargo, Entreri había sobrevivido. Se habían aventurado en la oscuridad y habían salido victoriosos, pero ni Drizzt ni tampoco Dalje habían disfrutado de la aventura, o podían saborear la victoria. Por Drizzt, quedaba un resentimiento persistente y los celos, porque Dalje y Entreri había compartido mucho en los últimos días, una intimidad, que temía, incluso más profunda de lo que él conocía con Dalje. Drizzt era su amante, Entreri solo la había besado a ella y eso, cuando Entreri estaba seguro de que iba a morir. Sin embargo, le parecía a Drizzt que Dalje se había abierto emocionalmente a Entreri más de lo que alguna vez había hecho con él. Drizzt volvió a mirar a Dalje. ¿Estaba aquí en Neverwinter distrayéndose? ¿Se había convertido su vida en nada más que una serie de distracciones hasta que por fin encontrara su propia tumba? Muchas veces en el pasado, Drizzt se había entregado al cazador, a la caza dentro de la búsqueda de batalla y sangre. El cazador ahogado por el dolor. Muchas veces en el pasado, el cazador había mantenido a salvo a Drizzt de su corazón desgarrado mientras pasaban los días y las heridas se remendaban un poco, al menos. ¿Era eso lo que estaba haciendo ahora? Se preguntó Drizzt. La idea le parecía obscena para él, pero era él. De hecho, ¿quién usaba a Dalje de la forma en que había utilizado a los enemigos del campo de batalla en tiempos pasados? No, era más que eso, se dijo. Cuidó de Dalje. Hubo una atracción basada en más que sexualidad y más que una necesidad de compañía. Las muchas capas de esta mujer elfo se burlaban de él y le intrigaban. Había algo en su interior, oculto, incluso de ella, al parecer, que Drizzt encontraba de innegable atractivo. Pero mientras su mirada se alzaba de nuevo hacia la ventana y el resto del mundo, Drizzt tuvo que admitir que estaba realmente haciendo nada más que esperando el momento oportuno, para dejar que el aguijón de la disolución final de los compañeros del hall desapareciera. O probablemente entrara aún más profundo. Estaba asustado, aterrorizado incluso. Tenía miedo de que su vida hubiera sido una mentira, que su dedicación a la comunidad y su insistencia en que había una lucha común que bien valía la pena fuera una misión de tontos en un mundo demasiado lleno de egoísmo y de maldad. El peso de la oscuridad parecía burlarse de él. ¿Cuál era el sentido de todo esto? Rodó a un lado de la cama y se sentó. Pensó en Luskan y la terrible caída del capitán de Udermón. Pensó en Stuiles el agricultor y su banda de salteadores de caminos, y la niebla gris en el que vivían, atrapados en algún lugar entre la moral y la necesidad, entre la ley y los derechos básicos de cualquier ser viviente. Pensó en el Tratado de la Garganta de Garum, que había establecido un reino orco a las puertas de la patria enana, que había sido el mayor logro de Rey Bruene, o su mayor locura. O peor aún,
¿Importaba algo? Por muchos latidos del corazón, esa pregunta giró en el aire delante de él, fuera de su alcance. ¿Había sido su vida nada más que una tontería? No, dijo Dalje otra vez y rodó en torno. La negación sonó dentro de Drizzt cuando ni siquiera llegó a sus oídos. Drizzt miró hacia atrás por encima del hombro. Yacía de espaldas, en la paz del sueño de nuevo, la luz de la luna le salpicaba en el rostro, lo bastante brillante como para insinuar su tatuaje azul añil. No. Drizzt volvió a oír en el interior de su corazón y alma, y en vez de los fracasos y las pérdidas, se obligó a recordar las victorias y las alegrías. Pensó en el joven Wulfgar, bajo su tutela y la de Bruene, que creció recto y fuerte, y que reunió a las tribus bárbaras y las gentes de 10 ciudades en paz y solidaridad. Sin duda esa no había sido ninguna victoria pírrica. Pensó en Deudermón nuevo, no en la derrota final, sino en las muchas victorias que el hombre había conocido en el mar. Haciendo llegar la justicia a las mareas contendió bravío con los despiadados piratas. El resultado final de Luskan no podía borrar esos esfuerzos y buenas obras, y cómo muchos inocentes habían sido salvados por el buen capitán y la tripulación del Duende del Mar. «Qué tonto he sido», susurró Drizzt. Arrojó a un lado su indecisión, echó a un lado su dolor personal, hizo a un lado la oscuridad. Se levantó, se vistió y caminó hacia la puerta. Volvió a mirar a Dalje, y luego regresó a su lado, se inclinó y la besó en la frente. Ella no se movió, y Drizzt salió de la habitación sin hacer ruido, y por primera vez desde la caída del rey Bruene, caminaba con confianza. Al final del pasillo, llamó a una puerta. Cuando llegó ninguna respuesta inmediata, golpeó de nuevo, ruidosamente. Vestido solo con los pantalones, su cabello un desastre, Artemis Entreri abrió la puerta de par en par. «¿Qué?», preguntó, con un tono lleno de fastidio, pero también con una cierta preocupación. «Ven conmigo», dijo Drizzt. Entreri lo miró con incredulidad. «Ahora no», explicó Drizzt. «No esta noche. Pero ven conmigo cuando deje la ciudad de Neverwinter atrás. Tengo una idea, una razón, pero necesito tu ayuda». «¿Qué estás tramando, Drow?». Drizzt sacudió la cabeza. «No lo puedo explicar, pero te lo voy a mostrar. Un barco zarpa para el sur en 2 días. Tengo previsto estar en él. Te pido que lo reconsideres. Dijiste que yo no te debía nada. No es cierto. Entonces, ¿por qué iba a seguirte?». Drizzt tomó una profunda respiración, una vez más el incesante cinismo. Porque todo el mundo andaba a su alrededor preguntando siempre «¿Qué hay para mí?». Porque yo te lo pido a ti. «Hazlo mejor», dijo Entreri. Drizzt miró lastimeramente. Entreri comenzó a cerrar la puerta. «Yo sé dónde encontrar tu daga», exclamó Drizzt fuera. Él no tenía la intención de decir eso, de hecho nunca se había planteado ayudar a Entreri a recuperarla. Entreri pareció inclinarse hacia adelante un poco. «Mi puñal. Yo sé dónde está. Lo he visto hace poco». «Dilo». «Te lo diré cuando vengas conmigo», dijo Drizzt. «El camino nos llevará allí muy pronto». Hizo una pausa por un momento, y luego tuvo que agregar, por su propio bien si no por el de Entreri, «Ven conmigo, sin importar qué, dejando a un lado la daga o cualquier otra cosa que pudieras ganar. Necesitas este viaje, mi viejo enemigo, tanto como yo». Drizzt creía esa afirmación, pues aunque la formulación del plan en sus pensamientos le llevaría en un viaje personal importante, el enfoque podría ser incluso más importante para Artemis Entreri. Este conflictivo y profundamente marcado hombre ante el bien podría ser la medida de todo, pensó Drizzt. ¿Podía el viaje de Artemis Entreri reivindicarlo, o hacer de su vida una mentira más grande? Entreri parecía estar tratando de devanar esa última frase cuando Drizzt volvió su atención a él una vez más. «Cualquier camino es tan bueno para mí como cualquier otro», respondió Entreri con un encogimiento de hombros. Drizzt sonrió. «¿Con la primera luz?», preguntó Entreri. «Hay algo que debo hacer primero», explicó Drizzt. «Necesitaré un día, tal vez 2, y luego nos iremos». «Para recuperar la daga», dijo Entreri.
Para encontrar más queso, respondió Drist, y cuando Entreri cerró la puerta, añadió en voz baja, para nosotros dos. El paso de Drist era mucho más ligero cuando regresó al lado de Dalje. Afuera, la noche continuó despejándose, la luna relucía más brillante. Eso le parecía adecuado a Drist mientras echaba un vistazo por la ventana, porque ahora miraba hacia el mundo con una nueva luz y una nueva esperanza. De repente, Drist y Dalje serpenteaban a lo largo del camino forestal al sur y al este de la ciudad de Neverwinter, serpenteaban porque el ansioso Drow había permitido a Dalje marcar el ritmo. Drist no esperaba que lo acompañara hasta aquí este día, y no le había pedido que lo hiciera. Buscó la casa de la vidente pelirroja, Arunika, que había ofrecido una sola vez, y esperaba que de nuevo le ofreciera ideas sobre Genwibar. La pálida luz del sol proyectaba largas sombras por entre las ramas de los árboles y manchaba el suelo delante de ellos, de luminoso naranja entre las muchas hojas caídas. El invierno no había llegado aún, pero no estaba muy lejos. Algunos de los árboles habían vuelto a sus colores de otoño y ahora yacían desnudos contra el viento helado, mientras que otros se aferraban obstinadamente a las últimas hojas de la temporada. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Dalje, y no por primera vez. Las palabras sacaron a Drist de su contemplación, y le molestaron más que un poco. Pensó en recordar a Dalje que había venido por su propia voluntad, y tal vez incluso añadir que él habría preferido que se hubiera quedado en la ciudad con los demás. Él pensaba en ello, pero sabía que era mejor no decirlo. Sin embargo, él dejó ir sus palabras. Este era su reino, el bosque, el dominio de su diosa, el lugar donde más recordaba la inmensidad de la naturaleza. Tal noción humillante permitido a Drist mantener la perspectiva sobre los problemas y las cuestiones que le preocupaban. En el gran esquema del mundo, el ciclo de la vida y la muerte, la inmensidad de las esferas celestes, muchos problemas parecían no tener importancia. Pero Dalje le incitó de nuevo con la misma pregunta. «Podrías haber permanecido en Neverwinter», respondió Drist antes de poder considerar sus palabras. «No me quieres a tu lado», dijo Dalje, con un borde áspero asomando pronto a su voz, y Drist solo pudo suspirar, dándose cuenta de que había caído en su trampa. Él estaba tratando de dar sentido a su relación con Dalje, quizás sobre todo, por lo que era, comprendió. Pero, por desgracia, la lógica y la razón muchas veces parecían superadas por las emociones más básicas y poderosas en asuntos de relaciones personales. «Me alegro de que estés aquí», le dijo Drist. «Solo deseo que estés contenta también». «Nunca dije». «Me has preguntado una docena de veces por qué estamos aquí. Tal vez no hay un propósito, aparte de disfrutar de la luz del sol a través del dosel del bosque». Dalje se detuvo y le miró fijamente, con las manos en las caderas, y Drist no pudo evitar hacer una pausa y volver la mirada. Dalje negó con la cabeza. «Estos últimos días has estado lleno de pensamientos. Apenas oyes mis palabras. Tú estás aquí a mi lado y sin embargo no lo estás. ¿Por qué estamos aquí?» Drist suspiró y asintió con la cabeza. «El viaje a Gauntlegrim me ha dejado con más preguntas que respuestas. Fuimos a destruir la espada. Hemos destruido la espada». «Muy cierto», admitió Drist. Pero Artemis Entreri permanece», interrumpió Dalje. «¿Te inquieta mucho eso?» Drist hizo una pausa y consideró las miles de preguntas en su mente, después de desestimar la pregunta que justo le había hecho Dalje. Al final, la cuestión de Entreri era realmente una cosa menor cuando se comparaba con el verdadero propósito de este día en el bosque, para discernir todo lo que pudiera acerca de Genwibar. «¿Hay un propósito para tu vida ahora?», preguntó. Ella dio un paso atrás y asumió una postura más defensiva, estudiándolo cuidadosamente. «Desde que nos hemos unido, hemos pasado a través de varias misiones», explicó Drist. «Todo urgente. Pusimos al primordial en su trampa mágica de nuevo. Buscamos venganza en Silora, y en Erzualegni, y luego nos fuimos y liberamos a Entreri de la insidiosa esclavitud de la espada. Nuestros caminos han sido un asunto de pequeñas, pero importantes necesidades, pero, ¿cuál es el propósito mayor atándolos juntos?» Dalje le miró como si acabara de crecerle una segunda cabeza. «Para sobrevivir», contestó sarcásticamente.
No es así, respondió el Drow. Podríamos haber dejado la región a las fuerzas primordiales. Podríamos haber caminado lejos de estos enemigos. Ellos habrían seguido. ¿En cuerpo, o simplemente en tus sueños? Ambos, decidió Dalye. Silora habría tratado de encontrarnos, y Alegni. Ella escupió en el suelo. Y por eso nuestro camino ha sido determinado por las necesidades inmediatas. Dalye se encogió de hombros y siguió mirando bastante impresionada. «Pero, ¿ahora qué?», preguntó él. «No me estás preguntando», dijo Dalye. «Estás solo preparándome para cualquier camino que consideres digno». Drizzt solo pudo encogerse de hombros y reírse a eso, por muchos latidos del corazón. «Te lo estoy preguntando», dijo al fin. «Preguntándote a ti y preguntándome a mí mismo». «Avísame cuando encuentres una respuesta», respondió la mujer elfa y se volvió hacia el norte, hacia Neverwinter. «Un poco más lejos», dijo Drizzt antes de que ella se hubiera ido más de un par de pasos. Dalye se detuvo y se volvió. «¿Por qué?», exigió. «Arunica la vidente», admitió Drizzt. «Me gustaría hablar con ella de nuevo con respecto a Genwibar». Él la miró fijamente durante un momento más, y luego se volvió y se encogió de hombros y se movió adelante hacia el sur. Dalye se apresuró a alcanzarle. «Podrías haberme dicho eso cuando salimos», dijo Dalye. Drizzt se encogió de hombros. ¿Le importaba siquiera? Ni siquiera estaba seguro de dónde podría estar la casa de Arunica. En algún lugar en el sur, le había dicho Yelbus Grinch, pero nadie parecía saberlo con precisión. En su reunión anterior con ella, después de la derrota de los Shadowbar en Neverwinter y antes del viaje a Gauntlegrim, la vidente había afirmado que no podía sentir ninguna conexión en absoluto entre la estatuilla que Drizzt llevaba, que se utilizaba para convocarla, y la pantera. Nada había cambiado, por lo que Drizzt sabía. Sin embargo, antes de dejar este lugar, tenía que intentarlo una última vez. Le debía eso, y mucho más, a su compañero más leal. Con todos esos pensamientos revolviéndose en su mente, Drizzt casi caminó justo por delante de un sendero lateral marcado por el reciente tránsito de una gran banda, algo que el astuto ranger rara vez se perdería. Se dio la vuelta en el último momento y regresó a la pista lateral, inclinándose para examinar el terreno blando. Dalye se movió a su lado. «No es tan viejo», comentó la mujer elfa. Drizzt se agachó bajo, sintiendo la solidez de la tierra, inspeccionando una huella clara con más cuidado. «Goblins». Él paró y miró hacia el bosque. Tal vez este sendero lateral llevaba a la casa de Arunica, pensó. ¿Habría sido atacada por las pequeñas bestias inmundas? Si era así, probablemente encontraría un grupo de goblins muertos esparcidos por la casa indemne de Arunica. La mujer era engañosamente formidable, por todos los informes. «O Asmadai», respondió Dalye, refiriéndose a los fanáticos adoradores del diablo que habían formado el ejército de Silora Sam en el bosque de Neverwinter. Desde la caída del Silora, estas fuerzas se habían dispersado por toda la región. O al menos los guardias Neverwinter así les habían dicho. «Goblins», insistió Drizzt. Él dio unos pasos a lo largo del pequeño sendero, y luego miró de nuevo a Dalye, quien no siguió. «Podrían atacar a cualquiera de las caravanas que vengan de aguas profundas antes de las nieves del invierno», dijo Drizzt, pero Dalye se encogió de hombros y parecía inconmovible. Su indiferencia picó a Drizzt, pero no fue inesperado. Comprendió que verdaderamente tenía un largo camino ante él si alguna esperara animarla a tener en cuenta las necesidades de otros. Ella sonrió, sin embargo, tomó su bastón, el báculo mágico conocido como la púa de Koza, y adelantó a Drizzt, en dirección al pequeño sendero, adentrándose en el bosque. «No nos hemos peleado contra nadie en 10 días y más», remarcó. «Yo podría utilizarlo de práctica, y de moneda». Drizzt miró fijamente atrás hacia la carretera por unos momentos mientras la elfa se alejaba de él. No había mucho altruismo brotando de sus palabras, pero tal vez estaba allí, sin embargo, enterrado bajo la astilla que cargaba sobre sus fuertes hombros. Ella había regresado a Gauntlegrim y al Primordial, después de todo, y aunque podía fingir que lo había hecho simplemente para devolver el golpe a Silora Sam, Drizzt la conocía mejor.
La culpa había conducido a Dalia a volver a ese supremo peligro en ese lugar oscuro. Esa culpa había sido forjada por su necesidad de reparar el perjuicio que había ayudado a facilitar, ya que había jugado un papel en la liberación del monstruoso ente de fuego y por lo tanto un papel en la catástrofe que había arrasado Neverwinter una década antes. Enterrado dentro de Dalia estaba la compasión, la empatía y un sentido de lo correcto y lo incorrecto. Drizzt creía eso, a pesar de que temía que él lo creyera porque tenía que hacerlo. Poco tiempo después, el sol todavía lo alto, Drizzt se agachó y miró a través de la maraña de ramas ante él. Levantó el puño, señalando a Dalia quedarse atrás. Los goblins estaban por delante, no muy lejos, lo sabía, porque él podía olerlos. Probablemente, habían establecido un campamento justo por delante, sepultado en las sombras de un bosque de gruesos arces, y unos pocos peñascos, pues a los goblins no les gustaba la luz del sol y solo en raras ocasiones viajaban durante el día. Hizo un gesto a Dalia para alejarse del flanco derecho, luego contuvo el aliento mientras la mujer elfa empezó a alejarse, sus pasos crujiendo en las hojas. ¿Estaba tratando incluso de ser cuidadosa?, se preguntó Drizzt, ¿o estaba simplemente siendo petulante? Drizzt sacudió la cabeza, tratando de dejarlo ir. La alfombra marrón del otoño se extendía densamente sobre el terreno. Incluso Drizzt, elfo oscuro y vigilante calificado, tendría problemas para moverse en silencio en esta zona. Por lo tanto, no importa, se dijo para sí. Tiró de Taulmaril, estableció una flecha, y se deslizó por delante, tratando de obtener una vista mejor. Por fin, vio el campamento, o lo que quedaba de él. Drizzt se enderezó y miró a Dalia. Su expresión le revelaba a ella que no necesitaba tener cuidado de guardar silencio por más tiempo. Alguien, o algo, había azotado el campamento y había destruido el lugar y a sus habitantes. Goblins muertos yacían esparcidos sin orden ni concierto sobre el suelo, sus trizas, error, todo alrededor plagado de mantas. Jirones de humo se levantaban todavía de varios troncos pequeños, los restos de un fuego de cocinar, probablemente, que también había sido lanzado en torno a la evidente sarracina. Drizzt quitó la flecha, la puso de nuevo en el carcaj, y se deslizó Taulmaril por encima del hombro, cuando Dalia apareció en el lado del campamento. Ella entró con una amplia sonrisa en su bonita cara, y Drizzt se vio incapaz de apartar la vista de ella en la luz de la mañana, de hecho, en una luz diferente a la que había conocido durante sus conversaciones recientes. Su pelo negro, veteado de rojo, estaba en ese bonito corte breve otra vez, rebotando ligeramente sobre los hombros debajo de su elegante sombrero de ala ancha de cuero negro, su lado derecho prendido arriba. El sol bajo moteaba en ella a través de los árboles, bailando alrededor del glasto de la cara teñida de azul añil de la mujer. En la luz de la mañana, esas marcas no le parecían feroces a Drizzt, sino de alguna manera suaves e, incluso, inocentes como pecas en un niño bailando. El Drow se recordó que Dalia era una maestra del disfraz y la manipulación. Ella estaba, de toda probabilidad, manipulándolo, incluso entonces. Pero aún así, no podía quitar sus ojos de ella. Ella llevaba su negra capa de cuervo hacia atrás de los hombros, con su blusa blanca desabotonada abajo, hasta la punta de su chaleco negro que se ceñía apretado sobre su torso esbelto. Su falda negra, corta y angulada, reveló gran parte de sus bien formadas piernas, lo que no estaba cubierto por sus botas negras altas. Ella era la mezcla perfecta de inocencia aparente y promesa de sensualidad. En otras palabras, Dalia era peligrosa. Y haría bien en recordar siempre eso, sobre todo después de sus aventuras con Artemis Entreri. Pero Drizzt no podía envolver sus pensamientos en torno a Dalia de ninguna manera cohesiva. Ni ahora ni nunca. La vio caminar hacia el campamento, casualmente pinchar a un goblin muerto con la púa de coza, todavía en forma de un grueso bastón, de 4 pies de largo. De repente, parecía dulce, sexy y perversa, como si quisiera darle un beso, o matarlo, y como si no le importa a ella cuál pudiera ser. ¿Cómo era posible? ¿Qué magia la rodeaba? ¿O eso estaba en su mente?, se preguntó Drizzt. Alguien llegó aquí antes que nosotros, dijo ella. Eso parece. Nos ahorró la molestia. Robó nuestra diversión, querrás decir, respondió Dalia con una sonrisa irónica. Sacó un pequeño cuchillo de su cinturón.
Están ofreciendo una recompensa por las orejas Goblin en Neverwinter. No los hemos matado. Eso apenas importará. Se inclinó con el cuchillo, pero Drizzt se acercó y la tomó del brazo y la llevó de regreso hasta estar de pie delante de él. Ellos querrán saber quién o qué hizo esto, dijo el Drow. ¿Asmadai? Una patrulla neterilianos. Dalje consideró sus palabras por un momento, luego miró hacia abajo. Bueno, dijo, yo sé que lo hizo, si no exactamente quién. Drizzt siguió su mirada al Goblin muerto que ella había rodado. La forma en que se había desplomado había expuesto su cuello, mostrando dos heridas punzantes, como si estuvieran hechas por colmillos. Vampiro, comentó Dalje. Drizzt miró la herida, buscando una respuesta diferente. Tal vez un lobo, se dijo, aunque sabía que eso era ridículo. Un lobo no hubiera mordido a una víctima como eso solo dejando la garganta intacta. Sin embargo, la noción de otro vampiro no era algo que Drizzt quisiera abrazar. Había visto más que suficiente de una criatura semejante en las entrañas de Gauntlegrim. De hecho, Bruene y Pent Tibledorf había sido asesinado por una criatura semejante. No puedes estar segura, respondió Drizzt, y no solo por una desesperanzada confianza. Algo parecía fuera de lugar con él. Él se movió a un lado, donde una carpa rota yacía enredada alrededor de una pequeña rama. Tengo un poco de experiencia en estos asuntos, dijo Dalje. Sé lo que estas heridas parecen. De hecho, Drizzt sospechaba que el mismo vampiro, Dorcrae, que había atacado a Bruen en la antesala a la fosa del Primordial había sido amante de Dalje. Drizzt se esforzó por no centrarse en el recuerdo de Dorcrae. Trató de lavar ese pensamiento con la imagen de la hermosa elfa entrando en el campamento. Trató de enterrarlo bajo la atracción absoluta que la mujer suscitaba en él. Y cuando eso no funcionó, se dejó caer en ese penetrante sentido de desapego. Drizzt sacó una cimitarra y la utilizó para voltear la tienda devastada a un lado, revelando más goblins, o más precisamente, partes de goblin, tiradas en el suelo delante de él. Estudió la extravagante visión, los desgarros irregulares en la ropa y la piel. Estas eran heridas más conocidas para Drizzt, que había viajado junto a uno de esos luchadores por tantas décadas. Camorrista, susurró él, confundido. No, dijo Dalje. He visto estas marcas de los colmillos antes de... Su voz se desvaneció mientras caminaba hacia él, cuando observó, sin duda, la carnicería muy diferente en este sector del campo roto. Vampiro, insistió. Camorrista, contestó Drizzt. Siempre tienes que discutir conmigo, preguntó la cuestión casualmente, pero Drizzt detectó una cierta corriente de ira. ¿Cuántas veces se había deslizado dicho borde en la voz de Dalje en los últimos tiempos? Solo cuando te equivocas. Drizzt le lanzó una sonrisa desarmante, y se dio cuenta de que esa era probablemente la primera vez que había ofrecido a Dalje ese aspecto desenfadado. Desde que salieron de las entrañas de Gauntlegrim, o más exactamente, desde que había visto a Dalje y Artemis Entreri compartir un beso apasionado. Supongo que eso podría parecer como siempre para ti, bromeó Drizzt, decidido a empujar más allá de su propia negatividad y los celos. Dalje ladeó la cabeza. ¿Has terminado con tu mala cara por fin?, preguntó. La pregunta desequilibró a Drizzt por un momento, pues le parecía a él que era una cuestión de Dalje proyectando su propio mal humor sobre él. O tal vez era una cuestión de Dalje admitiendo su propio enfurruñamiento o congoja, o conmoción, o cualquier combinación que pudiera ser necesario al fin. Pero la cuestión fastidiaba a Drizzt en un nivel mucho más profundo, y probablemente más profundamente de lo que Dalje se había propuesto. Drizzt no podía negar la verdad de sus palabras. Para Drizzt, Dalje mantenía esta gran contradicción, capaz de tirar de sus emociones de cualquier manera que ella deseara, al parecer, tan fácilmente como cambiaba su peinado. Pero Entreri, o mejor dicho, sus trucos no iba a funcionar para ella con Entreri. Pues Artemis Entreri conocía o sabía algo de ella, que iba más allá de los cortes de pelo, la piel clara o el glasto, su ropa, seductora o dulce. Ante Drizzt, había estado desnuda, físicamente, tal vez, pero ante Entreri, Dalje había estado emocionalmente desnuda, despojada hasta la dificultad principal que la atormentaba. Drizzt había visto eso solo brevemente,
en forma de un joven brujo tiefling roto y retorcido, y la reacción de Dalje a esa criatura. Efren. ¿Qué hay de ti?, contestó Drizzt. Has dicho poco en los 10 días desde que salimos de Gauntlegrim. Tal vez no tengo nada que decir. Dalje sujetó la mandíbula, como si tuviera miedo de que lo que pudiera venir a derramarse fuera a hacerle perder un poquito de disciplina. Tengo los oídos, dijo Dalje, y comenzó a alejarse. Él la siguió fuera del campamento y en el bosque una vez más, moviéndose lentamente y agachándose, en busca de tallos rotos o huellas. Durante un buen rato ella caminó, llegando finalmente a descansar en un claro soleado donde una sola piedra semienterrada proporcionó un asiento cómodo. Dalje, reclinada, se quitó el sombrero y se pasó los dedos por el pelo, permitiendo que los rayos del sol le salpicaran la cara. Vamos, le ordenó él. Tenemos que averiguar quién o qué mató a los goblins. Hay un vampiro alrededor, ¿o eso dices tú? Dalje se encogió de hombros, sin mostrar interés. O un camorrista, continuó Drizzt tercamente. Y si es esto último, entonces haríamos bien en encontrarlo. Un poderoso aliado. Así que pensé en mi amante vampiro, dijo Dalje, y pareció tener un poco de placer cuando Drizzt hizo una mueca ante la referencia. ¿Nunca vamos a hablar de lo que pasó en Gauntlegrim?, preguntó Drizzt de repente. El tiefling retorcido te acusó de asesinato. La expresión de Dalje cambió abruptamente. Ella rompió una mirada sobre él. Dalje tragó saliva y no volvió su mirada a Drizzt por un instante mientras tomaba asiento a su lado. Dijo que Alegni era su padre, presionado Drizzt. Cállate, advirtió Dalje. Él te llamó su madre. Sus ojos se clavaron a través de él, y Drizzt esperaba que extendiera la mano y le arañara la cara, o que explotara en una andanada de maldiciones gritadas. Pero no lo hizo, y eso, tal vez, era más inquietante aún. Ella se sentó allí, mirando. Una nube pasó por encima, bloqueando la luz del sol, enviando una sombra en la bonita cara de Dalje. Inverosímil, por supuesto, probablemente imposible, dijo Drizzt en silencio, tratando de retroceder. Dalje perfectamente inmóvil. Casi podía oír los latidos del corazón de ella, o era el suyo. Dejaron escapar muchos momentos. Drizzt perdió la cuenta de ellos. Es cierto, admitió ella, y ahora era Drizzt el que parecía como si le hubieran dado una bofetada. No puede ser, finalmente logró responder. Él es un hombre joven, pero eres una mujer joven. Yo era apenas una niña cuando la sombra de Erzgoalegni cayó encima de mi clan, dijo Dalje, tan suavemente que Drizzt apenas pudo escuchar las palabras. Hace 20 años. Los pensamientos de Drizzt giraban en círculos, llegando muy fácil a la oscura conclusión de las palabras principales de Dalje. Intentó responder, pero se encontró pulverizado sin poder hacer nada ante un horror que iba más allá de él. Volvió a pensar en su propia juventud, a su graduación en Melee Magtere, cuando su propia hermana había avanzado sobre él tan lascivamente, obligándolo a huir con repugnancia. Por un momento, pensó para contar esa historia a Dalje, para tratar de reclamar alguna afinidad con su dolor, pero luego se dio cuenta de que su propia experiencia seguidamente palidecía al lado del trauma de ella. Y así lo escupió, y finalmente alargó una mano para traerla hacia sí. Ella se resistió, pero temblaba. Las lágrimas que rodaban por sus ojos azules se formaron en una profunda tristeza, lo sabía, aun cuando ella emitió un gruñido para cubrir su debilidad. Pero la negación no lo pudo contener, y la ira no podía cubrir la cicatriz. Drizzt intentó acercarla hacia sí, pero ella se apartó y se puso de pie, caminando fuera unos pocos pasos, de espaldas a él. Así que ya lo sabes, dijo ella, su voz tan fría como el hielo más profundo del invierno. Dalje, declaró él, levantándose y dando un paso en su dirección, debería ir a ella y agarrarla, y aplastar su cuerpo contra él y susurrarle que ella podría dejar fluir libremente el dolor. ¿Quería ella eso? No lo parecía, sin embargo, ella había dejado a entrar y besar. Con un gruñido para sí, Drizzt desestimó los celos ridículos. No se trataba de él, no se trataba de su relación con Dalje, y seguidamente no se trataba de sus momentos con Entreri. Esto era acerca de Dalje, y su dolor tan profundo. No sabía qué decir, ni qué hacer.
Se sentía como un niño. Se había criado en un lugar de engaño y asesinato y la traición como una forma de vida, tal vez la ciudad más vil en todo el mundo, y por eso pensó que se había inoculado a sí mismo plenamente contra las cicatrices de la depravación y la crueldad. Él era Drizzt Do'Urden, el héroe del Valle del Viento Helado, el héroe de Mithril Hall, que había luchado en 1000 batallas y matado a 1000 enemigos, que había visto morir a amigos queridos, que había amado y perdido. Siempre sensato, endurecido a las realidades oscuras de la vida. Así había pensado. Así se había mentido a sí mismo. Esta combinación de emociones turbulentas dentro de Dalje estaba bastante más allá de él en ese momento extraño. Esta era la oscuridad agravada en la oscuridad, irredimible y fuera de cualquier zona de bienestar que Drizzt pudiera haber construido a través de sus propias experiencias menos complicadas. Dalje había sufrido algo en su esencia, una violación más allá incluso de la espada del enemigo, con el que Drizzt no podía empatizar y de la que Drizzt no podía comprender aún. Vamos, le ordenó Dalje, su voz llana y fuerte. Vamos a encontrar a este asesino. Ella caminó hacia el bosque. Drizzt la miró con sorpresa, hasta que reconoció que ella estaba ahora ansiosa por la caza sin ninguna razón mejor que encontrar un enemigo que combatir. Las emociones que Drizzt había agitado llegaban demasiado profundo y Dalje no podía encontrar consuelo en él. Abrazo vacilante de Drizzt y las palabras difíciles, por lo que tenía que encontrar a alguien, algo, para destruir. Él había perdido su momento, comprendió Drizzt. Él le había fallado. El monje estaba en la plaza mayor de Neverwinter, mirándose las manos, mientras les daba la vuelta ante sus ojos. ¿Esa es una práctica de combate?, preguntó Ambargris. Estoy buscando indicios de substancia sombría, respondió el hermano a Fafrenfere secamente. ¿Qué me has hecho, enana? Te lo dije, mencionó Ambargris. No puedes tener aspecto de la parte de las sombras si vas a caminar por la tierra de Toril, ahora puedo. Esto no es una ilusión, protestó a Fafrenfere. Mi piel está aclarando. ¿Es el corazón tuyo, entonces?, preguntó la hembra enana. A Fafrenfere la fulminó con la mirada. ¿Desde cuándo eras una sombra? Yo me entregué al páramo sombrío, protestó a Fafrenfere. Va, y yo me enamoré de uno más, regañó la enana. ¿Desde cuándo? Tú no puedes. ¿Cuánto tiempo? 3 años, admitió a Fafrenfere. O sea que, has pasado la mayor parte de un cuarto de siglo aquí, y viviendo donde, podría preguntar yo, excepto que ya sé. Oh, ¿de verdad? Sí, recibiste el entrenamiento en las montañas al lado de Damara. A Fafrenfere dio un paso atrás, como si acabara de aporrearlo. ¿Cómo podrías? Te hice una rosa amarilla pintada, en el interior del antebrazo, soy imbécil. ¿Piensas que te oí por perderme una pista como esa? Y yo te advertí de la verdad allá en Gauntlegrim. Yo misma soy de Ciudadela Advar, y los de Advar saben del monasterio de la Rosa Amarilla. No importa, insistió a Fafrenfere. Me entregué de buena gana a Cabesdan. A Parvid, ¿quieres decir? A Cabesdan y el páramo sombrío, gruñó a Fafrenfere hacia ella. Y ahora tú sacarías la substancia sombría de mí. No te hiese ni maldita sombra, insistió Ambergris. No más que en mí misma. Eres un ser humano, como eras antes de que corrieras hacia la oscuridad. Te has actuando como si te estuviera robando, pero sabe que te estoy salvando, de ti mismo, por lo que está apareciendo. No hay nada, en la oscuridad para ti, muchacho. No eres un nacido sombrío, y por eso no vas a conseguir postres ahí, en medio entre los pieles grises. Y tú eras una espía, dijo a Fafrenfere. Una espía traidora. Piu, ser, dijo Ambergris, aunque era sin duda más complicado que eso. Ella no se sentía como para explicarse con el joven monje en este momento, sin embargo. Ambergris el Omaul no había decidido ir al páramo sombrío para servir como un espía de la Ciudadela Advar. Los jueces de la Ciudadela Advar la habían condenado a esa misión por graves indiscreciones. Era eso o la bola y cadena, un pico de minero, y 20 años de romper piedras en las minas inferiores del complejo de los enanos. Sé feliz como yo era, dijo la enana. Porque si no,
Entonces que sepas que Drist Dourden te habría trinchado por sí mismo en pedacitos de monje. Así que ahora supongo que tengo que perdonarlo, preguntó a Fafrenfere con incredulidad. ¿Perdonar al demonio que mató a Parvid? ¿Y se supone que debo perdonarte a ti, la traidora, la falsa sombra? ¿Esperas cambiar el color de mi piel y pretender que nada de eso pasó? Si eres inteligente, te estarás tratando de olvidar todos esos últimos 3 años, dijo Ambergris. Fafrenfere dio un paso amenazador hacia ella, pero la poderosa enana no retrocedió un centímetro, y no parpadeó. Mira, muchacho, dijo ella, agitando un dedo grueso en la cara con el ceño fruncido a Fafrenfere, y mientras te has mirando, mírate en el corazón. Tú no eras de ese grupo oscuro, no como parientes o de especie. Y tú sabías eso. No puedes haber sido ningún paladín religioso, al igual que los demás de los Rosa Amarilla, pero tampoco eres cualquier asesino de piel gris, matándose uno mismo a las demandas de los perros neterilianos. Mató a Parvid, gritó a Fafrenfere, y Ambergris se alegró de oír solo ese argumento, pues confirmó bien sus sospechas. Parvid lo atacó y agrediendo a ese dragón en particular consiguió lo más que era seguro que iba a conseguir. Ambergris gruñó a la derecha de nuevo, y después se puso de puntillas y metió su gorda nariz directa contra Fafrenfere mientras hablaba. Te has manteniendo una disputa mortal contra alguien que no hizo más que defenderse a sí mismo de tu propio ataque. Fafrenfere se enderezó un poco, moviendo su cara, pero Ambergris le persiguió obstinadamente. Bueno, ¿estás tú? ¿Eres realmente tan estúpido? ¿Te has realmente listo y con ganas de morir? Oh, qué vergüenza, se lamentó Fafrenfere, lanzando su brazo sobre los ojos mientras se alejaba. Y no me quieres dar ninguna de esas escenas de Fafrenfere, la enana regañó. No tengo tiempo pa' ellas. Fafrenfere se volvió hacia ella, frunciendo el ceño más que nunca. Lo bastante bueno, entonces. Rugió la enana, y pisoteó su bota sobre los adoquines. Te has queriendo una puerta al páramo sombrío y voy a hacerte una, y lo suficientemente buena para ti, y sobre tu palabra solamente de que no me vas a delatar a Cabesdan o a cualquier otro. Eso había desequilibrado a Fafrenfere, obviamente. ¿Enviarme de vuelta?, preguntó tímidamente. No suena como música para ti, ¿no? Presionó la enana. Ahora que tu Parvid ta muerto, ¿qué piel gris va a estar a tu lado, humano? Fafrenfere tragó saliva. Tú nunca fuiste de ese lugar, dijo en voz baja Ambergris. Deja de mentirte a ti mismo del modo que, estás mintiéndome a mí. Más difícil de hacer eso, ya sabes. Tú nunca quisiste ir al páramo sombrío. Tú nunca fuiste uno de ellos, y tienes inclinación por tu piel más clara que oscura. Supones mucho. Alégrate de que lo haga, pues si no lo hiciera, te habría arrojado a ti a la boca del primordial detrás del Orfatel, respondió Ambergris. Y ahora ella estaba sonriendo ampliamente, porque sabía que había ganado, que sus presunciones habían sido correctas. A pesar de sus amenazas y bravatas, a Ambergris verdaderamente le gustaba esta sobreactuación, de total pavoneo del joven monje. Dondequiera que el amor o la pasión o la confusión, o lo que fuera, le había llevado, Fafrenfere no era un mal tipo. Podía hacer un trabajo sucio si tenía que hacerlo, pero ese no era el curso de la primera opción para él. ¿Cómo lo tendría que ser para él sobrevivir entre los matones y asesinos de Cabesdan? Me gustaría que lo hubieras hecho, dijo una tercera voz, y los dos se volvieron para ver el acercamiento de Artemis Entreri. ¿Estabas escuchando nuestra conversación privada?, acusó a Fafrenfere. Oh, cállate, dijo el asesino. La mitad de la maldita ciudad estaba escuchando, sin duda, y yo estaría muy agradecido si mantuvierais estas conversaciones realmente en privado. Tengo pocas ganas de recordar a la gente de Neverwinter mis propios orígenes. ¿Cómo de agradecido?, preguntó la enana, ondulando sus dedos con impaciencia. Agradecido lo suficiente para que ambos viváis, respondió Entreri. Tal vez fue una broma. Quizás. ¿Dónde está Drist?, preguntó Entreri. Salió esta mañana con Dalye, respondió Ámbar. ¿Obligado por? La enana se encogió de hombros. Dijo que volvería pa' la cena.
Entreri miró hacia el cielo, el sol ya se acercaba a su cenit. Luego se giró a mirar al puerto. Varios barcos de altura flotaban en el puerto más allá donde el río se derramaba en la costa de la Espada. ¿Nos dejas, entonces?, preguntó la enana. Es un hermoso viaje, agregó a Fafrenfere, con un tono sarcástico y esperanzado a la vez. Entreri le miró fijamente durante un momento, cerrando la mirada del monje con la expresión intimidante que había enviado a tantos enemigos potenciales, escabulléndose por oscuros agujeros. Pero al hermano Fafrenfere no le asustaba esa mirada, y le hizo frente con una igualmente resuelta. Eso trajo una sonrisa maliciosa al rostro de Artemis Entreri. «Ah, pero no tenemos suficientes enemigos para luchar ya», preguntó Ámbar, pero los dos siguieron mirándose el uno al otro, y ambos continuaron sonriendo. «Dile a Drizzt que me busque si puede hacerlo cuando regrese», le indicó Entreri. «Tal vez yo estaré en la ciudad, tal vez no». «¿Y dónde podrías estar si no en Neverwinter?», preguntó Ámbar. «Si eso fuera asunto tuyo, entonces lo sabrías», dijo Entreri, y dio media vuelta y se alejó. Drizzt se concedió algún espacio de Dalje mientras se habían camino a través del bosque, sus emociones todavía reponiéndose de su inquietante conversación. Dalje siguió adelante, ansiosa por algún enemigo tangible, una cierta manera de liberar su ira. Ella no desperdició una mirada tras a Drizzt, observó él, y comprendió que ella no quería pelar la costra de su herida emocional. Él la había afectado severamente con su discusión por Efren, el tiefling retorcido. Había arrancado su relato de ella, pero tal vez, ahora se daba cuenta, ella no había estado dispuesta a divulgarlo. O peor aún, quizás Dalje necesitaba algo de él que él no sabía cómo dar. Drizzt se sentía muy solo en ese momento, más que en ningún otro momento desde la muerte de Bruene. Dalje estaba más distante, muy posiblemente para siempre, y Drizzt ni siquiera podía recurrir a un compañero que había conocido y contado con él desde el día en que había dejado Menzoberranzan. Con ese pensamiento preocupante en mente, el Drow dejó caer la mano en su bolsa del cinturón y sacó la figurilla mágica. Él la levantó ante sus ojos y miró fijamente a la cara en miniatura de Genwibar, el leal Genwibar, que no acudiría a su llamada en más ocasiones. Sin siquiera pensó en ello, llamó suavemente al gato: «Genwibar, ven a mí». Se quedó mirando impotente a la estatuilla, sintiendo profundamente la pérdida una vez más, y así de extasiado estaba que ni se dio cuenta de la bruma gris reuniéndose en la cercanía por muchos latidos del corazón. Tantos en efecto, que Genwibar estaba casi completamente formado a su lado antes de que él siquiera advirtiera su presencia. Y estaba allí, junto a él, entonces, totalmente así. Drizzt cayó de rodillas y la envolvió en un gran abrazo, llamándola por su nombre repetidamente. La pantera se frotó contra él, respondiendo con afecto como solo ella podía. «¿Dónde has estado?», preguntó Drizzt. «Gen, ¿cuánto te he necesitado? ¿Cómo te necesito ahora mismo?». Le tomó mucho tiempo calmarse lo suficiente como para gritar: «Dalje», él temía que ella se hubiera ido más allá del alcance del oído. Sus temores resultaron infundados, sin embargo, pues Dalje se precipitó a través de la maleza a su llamada, su arma preparada. Ella se relajó de inmediato mientras venía a través de la última línea, al ver a Drizzt y la pantera juntos una vez más. «¿Cómo?», preguntó. Drizzt la miró y se encogió de hombros. «La llamé y vino a mí. Cualquiera que sea la magia que la estaba obstaculizando ha debido disiparse, o tal vez un desgarro en el tejido entre los planos se ha reparado por sí mismo». Dalje se inclinó, acariciando el flanco musculoso de Gen. «Es bueno tenerla de vuelta». Drizzt respondió con una sonrisa, y la calidez de esa expresión solo creció al considerar a Dalje acariciando la suave piel del gato. Había serenidad en su demasiado a menudo turbulento rostro, una genuina calidez y amabilidad. Esta era la Dalje que Drizzt deseaba como compañera. Esta era la Dalje que él podría cuidar, tal vez incluso amar. Por alguna razón, pensó en Catibrie, entonces, y en su mente, interpuso la memoria de su difunta esposa con la imagen de Dalje delante de él. «Así que no necesitamos encontrar a la vidente», razonó Dalje. «Así parece», coincidió Drizzt y él continuó cepillando y abrazando a Genwibar. «Bueno, envía al gato a la caza», entonces, propuso Dalje,
su voz y su expresión volviéndose frígidas. Estoy cansada de tanto andar ya. Vamos a encontrar al asesino de los goblins y a terminar con esta aventura. La sugerencia, razonable como parecía, sonó como una campana rota en el corazón de Drizzt. No estaba dispuesto a separarse de Genwibar si podía evitarlo. Y más que eso, el tono de Dalje le hirió gravemente. Ella no pensó en esta cacería en el bosque al sur de Neverwinter como ninguna gran o importante aventura. Ella estaba lista para una pelea, cuando no lo estaba, pero eso era puramente por razones egoístas, la necesidad de dejar libre su rabia, o más orejas goblins para la recompensa. Para la ganancia personal de uno u otro tipo. Al igual que hacían el amor, pensó. Antes había reflexionado que él estaba usando Dalje, pero ¿no era mutua esa falta de sinceridad? La seguridad de la carretera, la mejora de los que la rodeaban, estas emociones no resonaban en el corazón lleno de cicatrices de Dalje. No en gran medida, al menos, y ciertamente no lo suficiente para que Drizzt la viera a la misma luz en que había visto una vez a su amada Catibrie. Levantó la vista hacia el cielo. La noche se acerca, dijo. Si vamos a cazar un vampiro como sospechas, tal vez estamos mejor topándonos con ello a la luz del día. Volvió a mirar Gen y se rascó la nuca. Volveremos aquí mañana por la mañana. Dalje miró con escepticismo por un momento y parecía dispuesta a discutir su argumento. Pero entonces ella contestó, como en una epifanía, ¿temes que tengas que despedir al gato a su casa y vuelvas a tener problemas para reclamarla? Drizzt no discutió el extremo. ¿Me puedes dar este tanto por lo menos?, suplicó. Su pregunta pareció afectar a la elfa intensamente. Ella le tendió la mano a él, y cuando la tomó, Dalje lo aló sobre sus pies y lo estrujó en un abrazo, susurrando, por supuesto, al oído una y otra vez. Y había desesperación en su voz. Drizzt lo supo, y sabía, también, que en realidad no sabía cómo reaccionar. Ella era, una vez más, no la persona que acababa de decidir que era.